Acerca del miedo, de que no hay que aceptar, no hay que condenar, solo hay que entender. Pero no hemos tratado acerca de a qué tenemos miedo. Para que quede completo esta parte, vamos a tratar a qué tenemos miedo. Vamos a generar equipos de 4 o de 5, quienes van a abordar estos temas para que ya no esté diciendo, no sé por qué me pasa, tengo miedo, pero no sé a qué, o sea, no sé. Sé que no debo condenar ni aceptar, pero quiero saberlo, ¿por qué tengo esa reacción? Hoy lo sabrán, para que termine eso y esté un poco más despejado. ¿Por qué el tener es miedo? ¿Qué tiene que ver el tener con el miedo? Eso es lo que tienen que averiguar. ¿Qué tiene que ver el tener con el miedo? ¿Sí? Eso es lo que tienen que averiguar en lo que voy a mencionar. La pregunta es, ¿a qué tenemos miedo? Alternativa A: conocido. Alternativa B: desconocido. Alternativa A: conocido. Alternativa B: desconocido. Alternativa C: ¿hay una C? ¿Qué dicen? Tal vez hay una C que ustedes lo descubran, pero pensemos. Tratarán, ¿a qué tenemos miedo? A ver, ¿por qué el tener tiene que ver con el miedo? O sea, ¿qué tiene que ver el tener con el miedo? Tratemos el asunto. ¿A qué tenemos miedo? Alternativa A: a lo conocido. Alternativa B: desconocido. Alternativa C: ¿hay una C? Vamos a ver esto. Como forman un equipo de 5 o de 4, conformado por 4 por 5, a mi compañero le va a tocar en una entrevista. ¿A qué tienes miedo en una entrevista? ¿A lo conocido? ¿A lo desconocido? ¿O hay una C? Y a mi otro compañero le toca en el trabajo. Por ejemplo, hay un despido y hay miedo. ¿A qué tienes miedo? ¿A lo conocido? ¿A lo desconocido? ¿O hay una C? Y a mi otro compañero le toca en una relación. Sí. ¿A qué tiene miedo en una relación? ¿Conocido? ¿Desconocido? ¿O hay una C? Y al último, o sea, al final, me toca hablar acerca de miedo a hablar. Miedo a hablar. Sí. Hablar, ¿a qué tengo miedo? ¿A lo conocido? ¿A lo desconocido? Tengo miedo. Sí. Tengo exposiciones que realizar, pero tengo miedo. ¿A qué tiene miedo? O voy a sustentar mi trabajo de investigación. ¿A qué tengo miedo? ¿Conocido? ¿Desconocido? Ah, a mí me falta, te falta. Bien, tratarás acerca de miedo a la oscuridad. En la oscuridad, ¿a qué tienes miedo? ¿A lo conocido? ¿A lo desconocido? ¿O hay una C? Quiero percibir hasta dónde llega su entendimiento, para luego agregar. Ahora equipo con 5 integrantes, o 4. Repártanse a ver qué parte le va a tocar. Vamos. ¿Esta es una nariz? ¿Está demasiado? Vamos a ver. ¿A qué tenemos miedo? ¿Con qué finalidad están investigando? ¿Con la finalidad de no tener miedo? Para saber, entender. Eso es todo. Eso es todo. Hay que entender. No tenemos miedo a lo conocido ni a lo desconocido. Todo nuestro miedo está
En la alternativa no, en la B tampoco, sino en la C, allá no estar con lo conocido. ¿Por qué? Porque pensamos de que sin eso no podremos vivir. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ahí les mencioné que anotaran algo. ¿Qué tiene que ver? El tener con el miedo. Claro, tiene que ver el tener con el miedo. El tener, tengo miedo a ya no estar con lo conocido, porque sin eso mi vida no tendrá sentido. Pero es solo pensamiento. Para que puedan clarificar todo esto, vamos a usar ejemplos reales. No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a perder mis pies, no tengo miedo a quedarme sin oídos o a perder mis ojos. No tengo miedo a eso. Aparentemente ahí nos hemos quedado. No tengo miedo a la oscuridad. No. Tengo miedo a que mi pareja se vaya. No. Tengo miedo a morir. No. Tengo miedo a los terremotos, temblores. No. En un aspecto superficial, aparentemente ahí nos hemos quedado. Pero no vemos el fondo. Por ejemplo, lo superficial es esto. Tengo miedo a la oscuridad. No. ¿Y las reacciones? Estas son. En el material encontrarán una imagen. No está puesto por poner. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Cuál es la diferencia entre miedo y fobia? Ambos son miedos, solo la intensidad. Sí, así como sueños y pesadillas, posteriormente tocaremos. ¿Cuál es la diferencia entre sueño y pesadilla? Es la intensidad. Entonces, tengo miedo a los terremotos, temblores, superficial, y las reacciones. Tengo miedo a la oscuridad, superficial, y las reacciones. Tengo miedo a que mi pareja me abandone, superficial, y actúas como tal. Tengo miedo a morir, lo superficial. Ya. Entonces vamos a ir al fondo del asunto, que es esto. Hay que entender. Vamos a ver. Tenemos miedo. Esto representa lo conocido. ¿Ya? Lo conocido en lo psicológico, puede ser en lo emocional, en lo físico, puede ser en otros aspectos más. Esto significa de que tenemos miedo a desprendernos de esto, a ya no estar con lo conocido. Entonces las reacciones son estas. Ahora veamos. Se va a quedar usted sin ojo. No tengo miedo a quedarme sin ojos, sino a ya no estar con lo conocido. ¿Qué hago con los ojos? Sí, todas esas cosas que conozco. ¿Qué más? Diferencio los colores, veo correr, veo el amanecer, el atardecer. ¿Qué más? Puedo caminar en una calle. Ya, todo eso que disfrutamos viendo, pues, que conocemos. Tengo miedo de ya no estar con lo conocido porque pienso de que mi vida no tendrá sentido. Pero imagínense, solo pensamiento, si no las personas que no ven no vivirían ya, ¿no? Pero siguen viviendo, han descubierto otra forma, otra manera. Pero es nosotros entender. Usted no tiene miedo a quedarse sin oído, sino a ya no estar con lo que hace con el oído. ¿Qué hace con el oído? Todo lo que hace, solo hay que entender, escuchar su música, escuchar ese ruido. A ver, pruébenlo, a ver, presione esto, a ver cómo le va. Presione. Se va a quedar sin eso, a ver, vamos. ¿Y cómo es? Tan solo pensarlo. Claro, entonces tenemos miedo a ya no estar con lo conocido, con todo lo que hacemos con el oído. Usted no tiene miedo a perder los pies. ¿A qué tiene miedo? ¿Qué hace con los pies? Caminar, correr. Imagínense si a esa persona que se gana la vida jugando y mantiene a su familia jugando, ¿qué va a ocurrir cuando se le dice se va a quedar sin sus dos pies? Eso sería que ingrese a una extraordinaria depresión, una ansiedad, una carga. Entonces en realidad no tiene miedo a perder, sino a ya no estar con lo que hace o con lo que disfruta con los pies.
En otras palabras, no tenemos miedo a la muerte, sino tenemos miedo a ya no estar con todo lo que empieza con mí. Mi ceviche, ¿qué más? Mi chisito, mi familia, ¿qué más? Mis gustos, mi música, o sea, todo ese cúmulo que conocemos. Sea con el oído, sea con la vista, sea con el tacto, sea con los pies, sea con todos tus sentidos, o sea, lo que conocemos, lo que estamos acostumbrados. Tenemos miedo de desprendernos. Cuando mencionamos, por ejemplo, hay terremotos, temblores, ¿a qué tenemos miedo? ¿Qué protegemos? ¿Qué protegemos inconscientemente? ¿La vida o todo lo que hace en vida? Todo lo que hace en vida. ¿Qué hace en vida? Lo que conocemos con nuestros sentidos, inconscientemente. Otros correrán mucho más, otros menos, pero todos corren. Claro, entonces puede ser psicológico, ya, o emocional también, de protección psicológica y emocional. Veamos a ver. En el trabajo, me van a despedir, ¿a qué tengo miedo? Dicen que te van a despedir, ¿que a mí? ¿Bien? ¿Por qué esa reacción? Mientras estoy en el trabajo, trabajando, percibo. ¿Y qué hago con eso? De horas. Y otras cosas más. Entonces, claro, iba a decir chisito, pero o chocolatito. Ya. Entonces, hay otros que no dependen de ese trabajo y están mucho más sueltos. Pero hay otros que dependen y todo su mundo se viene abajo cuando le dicen eso. Y, ¿ve? Lo conocido. Entonces hay más reacciones dependiendo de lo conocido. Ahora, en una entrevista, ¿a qué tengo miedo? Resulta de que antes de la entrevista te has prestado plata y estás disfrutando de ese préstamo y has prometido muchas cosas, ¿ya? De tal manera que prometiste muchas cosas por allá y estás disfrutando, etc. Lo conocido. Cuando vas a una entrevista vas con una posibilidad de que te acepten. ¿Y qué pasa si no te aceptan? Todo esto se derrumba. Entonces tienes miedo. ¿Qué cosa? ¿Al rechazo? El rechazo es lo superficial. ¿A qué tienes miedo? Lo conocido, lo que conoces en pensamiento. A esas expectativas. Ya. Ahora, en una relación, me voy. No te vayas, no. Y entonces mi reacción es, ¿a qué tengo miedo? ¿A estar solo? ¿A que ella se vaya o él? No. Mientras estás con él o con ella, ¿qué conocías? ¿Qué disfrutabas? ¿Qué te daba o qué hacían? ¿Chisito? ¿Cines? ¿Sí? Bueno, salidas. Ya. Entonces, temes desprenderte de lo que ya conoces. Entonces lo que defiendes es eso, no a él. Esto. Hablar en público. Todo el patrón se mueve en base a ya no estar con lo conocido porque pensamos o creemos de que sin eso no podremos vivir. Sin ti no puedo vivir. ¿Ve? Ahí nace eso. Ahora, en hablar en público, ¿a qué tenemos miedo? El mismo patrón, señor gerente, usted tiene que hablar. No, es que nunca me han visto hablar. No, tiene que hablar, le están esperando. No, habla tú, porque ¿qué estoy protegiendo? Sí, mi imagen, mi reputación, porque tengo una imagen extraordinaria y disfruto de muchas cosas. Pero si me ven hablar, ¿qué va a ocurrir? Si esa imagen que conozco, que he construido y que me beneficio de distintas maneras,
está en tela de juicio, se va a quebrar y no quiero que se quiebre, que sigan pensando de que puedo hacerlo, tú habla por mí. Sí, se van a reír. Entonces mi posición no quiero poner en tela de juicio, haré cualquier cosa con tal, o me soplas, ya, bien, sóplame. Pero en el fondo, eso es lo superficial, pero en el fondo protege tantas cosas. Ya me soplas, entonces haz tú. Ya, todo eso. Entonces, en otras palabras, esas reacciones se generan porque tenemos algo que ganar y por lo tanto algo que perder. Por eso nace el que dirán, que vergüenza, se van a reír. ¿Por qué? Detrás de todo eso hay esto: tu imagen, tu reputación, ¿no? O de repente te van a decir que eres menos, entonces tú no quieres que se enteren de que eres menos, o que sigan pensando que eres más. Ahí, por ejemplo, estás lo conocido. ¿Ya van captando más o menos? ¿Sí? Eso es lo que interesa, entender, comprender esto. Entonces, una vez entendido ya, pues, quien se cree superior sufrirá. Quien se cree inferior sufrirá. Quien se cree inferior. Sí, soy inferior, tú eres vencedor, yo no sufriré. Ya, pero hay el complejo de inferioridad. Ya, el de superior. Quien se cree superior tiene algo que cuidar. Quien se cree inferior quiere lograr algo, pero no puede. Pero hay otra percepción. Quien no se cree superior ni inferior, claro, ahí recién podemos captar la esencia de la indiferencia. No es decir así simplemente por conveniencia, ya voy a ser indiferente. No, la indiferencia recién viene, la esencia de la indiferencia viene cuando no te crees superior ni inferior recién. Imagínate a una persona que se cree inferior, dice voy a ser indiferente con los demás. No se trata de eso, o soy superior y voy a ser indiferente a los demás. No, cuando entiendes esto, ni te crees superior ni inferior, entonces viene la esencia de la indiferencia, de no darle demasiada importancia. Entonces no tienes nada que ganar, nada que perder. Entonces no hay esto. ¿Ve? Termino. Pero nos acompañarán estas influencias condicionantes, así es que hay que solo captar nada más. Captar estas cuestiones, es todo. Capta tus reacciones, así podrás entender a los demás. Entonces no tenemos miedo a lo conocido ni a lo desconocido, sino a ya no estar con lo conocido, porque creemos de que sin eso no podremos vivir. Y esto les acompañará en todo. Desde el momento que miedo a la oscuridad no lo hemos tratado. La oscuridad es ausencia de luz, eso es todo. Pero la oscuridad lo hemos relacionado con ¿qué cosas? Con monstruos, imágenes. Entonces, no, entra, no hay nada. No, vamos, no. Entonces muchos me dicen, profesor, ¿qué hacer para entregarme en el escenario, para fluir, para hacer muchas cosas? Tienes que entender, pues, ¿tienes miedo a la oscuridad? No, eso es lo que impide. Hay una escalera, pasa por la escalera. Oye, no, eso sería catastrófico, mejor no. Vamos. Uy, gato negro es mala suerte y esto es fregado. Uy. ¿Cómo? El gato es gato. ¿Qué haces tú poniéndole nombres de mala suerte? La escalera es escalera, se ha construido para hacer determinados actos. Eso es todo, ese es su fin. Pero ¿quién le ha dicho? Es la idea puede más que la realidad. Por eso las gentes están reprimiendo muchas cosas y no pueden hacer cosas. Por esto falta de entendimiento nada más. Ahora, vamos, por escalera pasa. No, es una escalera. No. Supongamos que lo empujamos. Pero ya me fregué, ya. Mira, ahora me va a ir mal. Sí, le va a ir mal. Le va a ir porque va a estar concentrado. Me va a ir mal. Y por ahí un atropello. Olvido la llave. Algo así. Ya me está yendo mal. Está mucho más concentrado. Lo relaciona. Sí, y luego está tan concentrado que se olvida de cerrar la puerta de casa y por ahí alguien va y sustrae sus cosas. O se olvida de apagar la llave de la cocina.
por estar concentrado. Entonces dice, ya ve, me está yendo mal, me está yendo mal, me está yendo mal. Exactamente. Ahí está todo el desorden que generamos. Todo por creer. Quien cree se confundirá. Quien entiende ya está clarificado. Esto va relacionado con eso. La oscuridad es oscuridad, es solo ausencia de luz, eso es todo. Entonces ya más o menos lo han entendido, pero poco a poco se irá clarificando estas cuestiones.